Félix Ovejero, muy buenas tardes. Félix, Hola. nacido en el 57, inmigrante con su familia a Barcelona. Bueno, él es doctor en económicas, ¿no? En ciencias económicas por la Universidad de Barcelona, de donde es profesor. Yo diría que es un experto en economía, pero más conocido incluso por filósofo. Yo diría que es un filósofo, ¿no? Un filósofo en su rama de la filosofía política, ¿no? En lo que debe ser, de lo que es, trata de lo que debe ser, ¿no? Profesor visitante de la Universidad Pompeu Fabra, de la Universidad de Chicago en su momento y la Universidad de Wisconsin. Es, bueno, él nos lo contará, pero se le conoce como uno de los fundadores de lo que fue luego Ciudadanos. Yo diría que es, para mí, un filósofo que es decir mucho, ¿eh? Es una de las tres grandes profesiones, ¿no? El maestro, ¿no? El maestro que te enseña, el médico que cuida tu cuerpo y el filósofo que cuida tu alma. ¿Qué más quieres que nos cuiden el alma, ¿no? Bueno, eh, una referencia intelectual de la izquierda ilustrada, como también te suelen llamar, articulista permanente durante años en el país, ahora ya desde hace tiempo en el mundo, te leemos continuamente, obras, libros, los que quieras, si los leemos todos, perdón, si los citamos todos no terminamos, pero sí quiero hacer referencia a este último, ¿no? Que junto con Julio Valdeón son unas conversaciones, un libro apasionante que estoy leyendo, La razón en marcha, ¿no? Magnífico, ¿no? Esa razón, eh, referencia a la ilustración y todo lo que somos herederos de aquello, ¿no? O que quisiéramos ser herederos de aquello. Eh, bueno, es un libro que vas a presentar, vamos, te vamos a presentar Alejandro y yo en el Club Matador en octubre, y tú vas a presentar el libro este de estas conversaciones que tienes con Julio Valdeón, que es fantástico. Bueno, Félix, ¿qué tal estás? Lo he resumido todo mucho porque normalmente no hacemos mucha introducción de las personas con las que charlamos. ¿Qué tal estás? razonablemente bien, sobrellevando el calor con el decoro que uno puede y el pudor de ropa razonable, con dos precisiones. Una tiene cierta importancia y la otra requería excesivas precisiones. Una es que has dicho que yo soy familia inmigrante. Yo soy inmigrante. Es curioso, nadie dice inmigrante cuando va a Madrid. Y en cambio, cuando se va a Cataluña, se está describiendo como si fuéramos extranjeros. Creo que una parte, y ahí ya apuntamos a un asunto que quizás merezca una atención mayor en el resto de la conversación, es que buena parte de nuestra historia reciente la han escrito individuos que desprecian nuestra nación común, que han sido los nacionalistas, y han impermeado, bueno, han permeado el conjunto de nuestro lenguaje. La otra es que me has dicho que yo soy filósofo y estoy por levantarme y marcharme porque tengo en poco la profesión de filósofo a palo seco. Lo siento, amigos, si alguno me escucha, pero creo que un filósofo desapegado del conocimiento de cómo son las cosas se dedica al espíritu absoluto y otros conceptos poco asibles. Y yo lo que trato, mal que bien, por una parte es de tomarme en serio, al menos cuando me pongo a escribir y a pensar, y luego de estar atento a lo que pasa, no especular gratuitamente. Si el filósofo es esa cosa que es el placer del pensamiento abstracto que decía el poeta, pues entonces poco tengo que ver. Pero bueno, eso es un asunto menor o muy hondo para lo que nos puede interesar hoy. Pero vamos, por lo demás, y perdona por esta matización, pero la primera sí que tiene importancia, ¿no? Sí, la primera tiene mucha importancia y te voy a decir que cuando me estaba preparando estas charlas, yo no me las preparo nunca, precisamente para que sean una charla, ¿no? Y la quinta frase que tengo apuntada es esta. Bueno, no se lee, pero te la voy a leer. Si vas a Barcelona, eres un inmigrante. Si vienes a Madrid, no. Sí, sí, Era sí. uno de los puntos que te quería, precisamente que quería hablar contigo. Porque eso te lo escuché el otro día. ¿Dónde fue? En el siglo XXI fue, ¿no? La ¿O no? última vez que nos vimos fue en el siglo En el siglo XXI. Sí. XXI, sí. Con Nicolás. Sí. Y te escuché eso y la verdad que, fíjate, no lo había oído nunca. Y No, dije, no, "Oye, es que yo son de esas mismo, cosas que son tan simples sí, que sí. dices.
pero ¿cómo no lo he oído nunca o no me lo ha dicho nadie si es una cosa tan evidente, ¿no? Bueno, pues es tan evidente, pero es verdad. Es un punto que podríamos tratar muy bien. Oye, si te parece, Félix, cómo es extraordinario ese relato tuyo de ese inmigrante o no inmigrante de familia elegante, si es español que va a otro sitio de España, ¿eh? Con su familia y se instala en el barrio chino. Tienes ahí dos frases que son tremendas, ¿no? Tremendas por su realismo. Y dices del barrio chino, barrio pobre, ahora no se llama barrio chino y lo explicas bien en tu libro, es un barrio de perdedores y también dices, es un barrio habitado por supervivientes, ¿no? Eh, eh, ¿Qué recuerdas? También me impresionó que en la casa en la que vivíais con tus padres, tu habitación estaba realquilada. En fin, son Sí, cosas bueno, que eran llaman. pisopatera, lo que ahora llamamos acuñado un léxico que es el pisopatera. Es decir, mis padres los tenían de alquiler. Yo vine a nacer en Barcelona, que ya fue Luis de León, porque cada vez me siento menos de aquí, pero vine a nacer aquí. Sí, Y entonces, que era la plataforma para que la gente del pueblo, bueno, algún primo, algún pariente, pues antes de instalarse definitivamente en Barcelona, recalara en el piso y estuviera durmiendo pues el tiempo suficiente pues, para encontrar trabajo y luego el suficiente alojamiento para poder seguir viviendo. Entonces vivíamos, pues eso yo conocí y hasta que finalmente durante ya bastante tiempo un tío mío fue el que estuvo más tiempo allá, ¿no? Y lo que antes decías, lo del barrio de perdedores, eso sí que creo que merece una reflexión más personal, de darle más vueltas, es que no es todavía la inmigración, para seguir con el léxico este, que ya ves que nos contamina, pero finalmente el dueño de las palabras es el pueblo, que dice Cervantes, pues no es la que va a vivir a la periferia, sino que la que por circunstancias azarosas, pero va a parar al núcleo, a la Barcelona, al barrio chino, al núcleo de la Barcelona antigua, ¿no? Mi calle era la calle de los putas y maricones, o sea, esa es donde estaba la calle Escull de Guillers, donde, y eran derrotados porque precisamente en los días del orgullo gay, pues hay que recordar lo que ha sido la historia terrible de esas minorías, muy degradada, frecuentada por los niños pijos de Barcelona, muchos de ellos dedicados a la literatura, esa parte también recuerdo, vamos, no, por supuesto, yo sí los que paseaban por allí lo he descubierto después leyendo sus libros que recreaban un mundo que desde luego era inexistente. Pienso en los Gil de Viedma, en los Goytisolo, en particular Juan y algún otro que tiraba de ese lado. Y desde luego eran derrotados porque allí confluíamos o coincidían catalanes derrotados, o sea, porque hubo pobres catalanes derrotados, catalanes de origen, catalanes feten, gente que estaba trapicheando en torno al puerto, con pequeño, bueno, pues, tráfico de bicarbonato, las cosas de los americanos que traían y esas cosas, y luego algunos porque realmente éramos una incrustación, ¿no? Gentes que veníamos de fuera de Barcelona, en particular en mi caso de Castilla, lo que ahora llamamos Castilla-La Mancha, de un pueblito de Sisán de Cuenca, y que estaban allí haciendo su cabeza de puente. Entonces, seguramente habría mucho tiempo, que, bueno, teníamos que hablar mucho de eso, pero eran dos trayectorias curiosas. Unos iban camino abajo y nosotros teníamos la modesta aspiración de ascender socialmente, no nosotros, pero era pues el esfuerzo del trabajo, el poder lo que podías hacer. Y ahí se producía esto. Y hay una canción maravillosa de Serrat, que es la aristocracia del barrio, que eran los gitanos, que a falta del imperio de la ley, eran los chulos bueno, que aseguraban que allí no entraba nadie y no salía nadie, sino era porque ellos creaban las condiciones de una paz simulada, como lo que luego haría ETA en el País Vasco. No había muerto, bueno, no imponían su ley, ¿no? Eso fue algo que estuve en mi infancia. Oye, muy interesante. Esta parte del libro me ha encantado. Pero también cuando estás hablando de esos años en que estás en el barrio chino con la droga, la prostitución, los gays atormentados, ¿no? Que yo recuerdo, yo lo recuerdo también bien, que lo pasaban muy mal, ¿no? Era gente muy perseguida. Bueno, era hasta ilegal, ¿no? En algunos años del franquismo. Eh, eh, Dices que también ascender socialmente y ascender físicamente, puesto que tú del ensanche para arriba no te enterabas de lo que pasaba, ¿no? En esa Mi otra mundo, ciudad, ¿no? vamos, mi mundo se ha agotado prácticamente, bueno, esto ya es
para Advanced en Barcelona, pero se agotaba en la Gran Vía, eso era el punto. O sea, las Ramblas me la pateé 1000 veces porque tenía que atravesarla en el segundo colegio al que fui, y desde luego ya la diagonal era ir Hollywood, ¿no? Diagonal arriba era un mundo inexistente, pero que ni siquiera lo merodeabas para ver cómo vivían otros, ¿no? Entonces, eso lo he vivido más tarde y sigo viviendo. Y mientras la mayor parte de los catalanes tienen naturalizados barceloneses las distintas travesías del ensanche, pues Mallorca, Valencia, Provenza, Rosellón y tal y cual, estoy haciéndome un propio examen. Yo eso he tardado en aprendérmelo a la edad adulta y con apuntes, ¿no? Porque no es un mundo que no frecuenté nunca, pero vamos, eso sucedía, ¿no? No Ya. es, simplemente tampoco es lo que pasaba, era un mundo socialmente muy fragmentado. Oye, es interesante, fíjate, porque vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Pero es que esto me parece tan bonito. Y aparte, para la gente que no se escuche describir esa Barcelona, que yo ahora voy a complementar con mis recuerdos de los años 70, pero dime una cosa, ¿cuáles son tus recuerdos de esa Barcelona ya en el 70? Ya no el 70, ya en la década en la que muere Franco se produce todo el cambio, porque luego te voy a decir yo los míos y, y vamos desde luego a entretenernos mucho. ¿Cuáles son tus recuerdos de esa década de los 70 en Barcelona? Bueno, tampoco, no sé, si alguien que nos escucha, vamos a estar en Panabuelo o Cebolleta. Yo sí recuerdo que el punto de inflexión fue las Ramblas, la Rambla de Ocaña, o sea, por lo que yo veía, no eran gente que tenía una modesta fama. Luego yo fui lector tardío, bueno, tardío, en mi casa nunca hubo un libro, mis padres eran alfabetos, técnicamente analfabetos, no había libros. Entonces, por algún azar, cayó alguno y coges el pequeño vicio a la lectura. Y luego la radicalización política que la tengo en el instituto con 15 o 16 años, que entras en las juventudes comunistas, y ahí hay un afán de aprender, de descubrir, porque todo esto era un doctrinarismo estúpido, pero era muy libre. Todos queríamos aprendernos las leyes generales de la historia y especulaciones de ese orden, ¿no? Entonces, ese afán de querer aprender y leer, pues te lleva a, como puedes, porque no tuve la desgracia de no tener nadie que me tutelara. Entonces, como veías una revista que era un indicio o alguna cosa, cualquier cosa, en fin, diversas cosas. Y entonces a partir de ahí, pues yo seguí revistas de extrema izquierda bueno, lo que ahora llamaríamos extrema izquierda, que a uno me parecía en izquierda y tal. Y ahí, por ejemplo, recuerdo haber visto a Jiménez Los Santos, que yo los admiraba porque eras, eh, pues eso, un hombre bueno, pues gente que escribían en los papeles, no porque a mí intelectualmente me interesara nunca lo que hizo entonces. A mí el más me interesó fue el que escribió un libro premonitorio, que fue Lo que queda de España. Y luego Sacristán, que ya fue un maestro mío, pero eso era un mundo ya más disciplinado, de una austeridad comunista. Yo nunca fui un hippie, por así decirlo, ¿no? Yo fui de la Nova Cançó, de Paco Ibáñez, y nunca, pues había otro festival, el no sé qué, de rock, que íbamos a, seguramente, no sé, alguna vez fuiste tú, allí en Canet de Mar, que se Sí. estaban 24 horas de rock y estas cosas. A mí, pues bueno, Sisa me podía interesar, pero al ver, pues alguno de estos otros ya no me interesaba, ¿no? Para decirlo de otro modo, yo era la otra banda de lo que es Ramón de España, que es un buen amigo mío y que él estaba pues en el mundo bueno, del cómic, del ajo blanco, más anarquista. Yo era un disciplinado joven comunista, ¿no? Y eso ya en ese momento entre la clandestinidad y la transición, claro. Y Fíjate, la muerte. Félix, que Eh, todo esto, yo te voy a decir cuatro cosas antes de que cortemos esta parte de cebolletas, como dices tú, abuelos cebolletas, como dices tú, y hablemos de cosas de ahora y de dentro de unas semanas que van a ocurrir en España. Pero fíjate que yo te lanzo alguna idea que te va a sonar, te va a sonar. Bueno, yo llego a Barcelona en el año 73 y me encuentro a la ciudad más europea, a la gran ciudad de España, a la más, desde luego, a la más europea. Bueno, yo creo que era una ciudad europea. Al año siguiente matan a Puigdemont. A los 2 años muere Franco, unos días de luto que, bueno, que así los amigos no teníamos muchas ganas ni ninguna razón para respetar el luto. Nos fuimos a Andorra. En la universidad, yo estudiaba ESADE, en la universidad los que controlaban y los que tenían influencia era el PSUC, sí, sí. era el Partido Comunista, eran
una izquierda, la que yo conocí, izquierda caviar 100%, ¿eh? Sí. 100% caviar. Había algún grupúsculo de extrema derecha que se reunía en el bar Scotch de la calle Mandri, cuyo dueño mejor olvidar. Había una conciencia política en la universidad de cambio absoluto, ¿no? O sea, de hecho ya se vivía, incluso antes de morir Franco, ya con la muerte de Franco y Arias Navarro, se vivía en una libertad absoluta, ¿eh? O sea, aquello era imparable, era imparable, era imparable, ¿no? Eh, yo estaba en ESADE con gente que te sonará, Nepomucemo García Nieto, Alfonso Carlos Comín, Marzal, y luego una cosa que te va a hacer gracia, que es que cada vez que lo pienso es alucinante. Yo estaba en un colegio mayor que previamente había estado en una residencia que me metieron mis padres que no sabían que era del Opus, y por ser normal me echaron, claro, me echaron por ser normal de inmediato. Y entonces aparecí en un colegio que era del movimiento, todavía existía, no el movimiento, sino que había ahí unos activos bueno, y funcionaba un colegio, San Jordi, que estaba en Maestro Nicolau XIII, cerca de Calvo Sotelo, ahora Francesc Macià. Bueno, pues este colegio mayor del movimiento estaba dirigido por gente del PSUC, ¿no? Otra vez, y además un lobby gay, que estaban ahí, ¿no? Aquello era surrealista, no podía ser. Movimiento, lobby gay y gente del PSUC al lado de un bar que no sé si te acordás, se llamaba el Taita, que era donde estaban el bar más canalla, y donde estaba lo mejor de cada casa. Y recuerdo bien, por ejemplo, el drugstore de Tussets, que es donde encontrabas todos los libros. Ya no había libros prohibidos. Los prohibidos se vendían más, ¿eh? Se vendían más. Bueno, no sé, son estos recuerdos No, que te no, digo. pero mira, lo que No has sé, dicho es ¿qué te sugiere? ¿Te sugiere algo de lo que te he contado? sí, sí, debe ser la cosa de filósofo. No, pero que, mira, hay algo llamativo y es que a veces nos hemos olvidado, por supuesto, la derecha tutela nuestra transición política, pero está hecha en un marco intelectual dirigido por la izquierda, porque en España y en Europa en ese momento señoreaba cultural y políticamente la izquierda. Los debates que hacía la izquierda en aquel momento en Francia, en Italia, se hacían en España ya en el tardo franquismo, era la transición al socialismo, la nacionalización de los medios de producción. Eran cosas que ahora, vamos, no plantea nadie. Ahora cuando hablan de extrema izquierda yo me río, porque digo, bueno, si es la pirotecnia reaccionaria de estos, pues no sé, pues yo he vivido de otras cosas en donde las propuestas eran profundamente radicales y de proyectos de cambio social. Y lo que tenía, lo que tuvo y lo que pasaba en Cataluña, que yo seguramente si volviéramos a visitarlo entonces, no estoy seguro que resistiera aquel al aire europeo. Estaban ya los fermentos de lo que después hemos vivido, pero sí era la presencia ubicua de la izquierda en cualquier sitio. Tú veías, a ver, la Asamblea de Cataluña, ¿qué es la Asamblea de Cataluña? Pues veías, sí, aquí están las asociaciones de vecinos, aquí los de los sindicatos, allí los de... Y en el fondo era el mismo tío que por la mañana estaba de representante en la comunidad de vecinos, por la tarde... pero, y esa estrategia, por cierto, no es muy diferente de la que ahora tienen los nacionalistas. Los nacionalistas en Cataluña dirigen bueno, son los que están haciendo política infiltrándose, para hacerlo en el léxico anticomunista de toda la vida, por todas partes. Están en las sociedades empresariales, en los sindicatos en España lo llevan Unai Sordo, que viene del País Vasco, y el impresentable de Pepe Álvarez, que es un tipo que lleva ahí, pues bueno, que tiene contacto con el trabajo, debe ser, no sé si algún verano al campo y cosecha algo, pero son gente que han estado por el derecho a secesión. Eso es sindical. Y las zonas más ricas de España, de las zonas más ricas. Y eso es una estrategia de infiltración. Vamos, entonces, esas maneras de operar, que además tampoco me parecen, yo creo que si uno tiene unas ideas, pues trata de extenderlo como sea. Y lo que tú describes se corresponde con lo que pasaba en verdad, ¿no? La presencia en todos los marcos, en cualquier sitio. Recuerdo, bueno, no te acordarás de esto, yo tampoco lo viví, pero retrospectivamente me lo sabía. Comisiones Obreras había adoptado la estrategia de infiltrarse en las elecciones sindicales frente a UGT, que no eran nadie, además de estar al margen. Entonces se presentaban las elecciones y al final pues estaban ahí. Y eso sí que era, pero lo que describe, y eso es la parte que yo creo que quizá aparezca otra vez en la conversación, es que en contra de lo que se dice, las ideas que flotaban en nuestra atmósfera política eran las ideas de izquierda, que estaban en toda la revista Triunfo, Cuadernos para el Diálogo, los periodistas de aquí y de allá, todos o habían estado
con comunistas, con el SUC o con el PC, que eran los únicos que había, o con la gente de la izquierda. No había este yuyu de que ahora cada vez que mencionas a alguien de izquierda parece que sea Satán, ¿no? Todo esto del socialbolchevismo y bobadas de ese estilo. Sí, la influencia tremenda vamos, de los comunistas, ¿no? Eran los mejores, yo creo, los mejor Eran los organizados mejores y intelectualmente, llegaban a todos lados. Eran claramente tan eran los líderes. sí, sí, Curiosamente, luego, como dices, eso llevado por la derecha, que fueron los que, digamos, protagonizaron y luego otra la cosa transición, que, ¿no? que en Sí. esto tuvo que ver Maragall, el primer ministro socialista, si no recuerdo mal, porque esto pasó antes de que yo mi plaza de titular, que esto es lo que he conseguido en esta vida, que la conseguí con 25, 26 años, fue en una oposición. Pero la generación anterior convirtieron a todos los profesores de universidad, que eran penenes, que llamaban entonces, es decir, profesores no numerarios, sin plaza, que estaban ahí por vocación redentora en muchos casos, muchas veces puros ideólogos, de un día para otro a todos los hicieron funcionarios. Y ahí eso ha dibujado buena parte de la esclerosis de nuestra universidad, porque esas gentes no eran competentes, eran lectores doctrinarios, en el mejor de los casos los que leían, otros eran correas de transmisión, que a mí no me parecería bien, sí, pero no en la universidad, porque eso es meritocracia, ¿no? Académica o intelectual, y eso sí que pasó. Y tuvo mucho que ver el primer gobierno socialista, que de un día para otro dice, a ver, todos los que estáis aquí vais a ser funcionarios, sin mérito, sin oposición ni nada, un trámite menor, ¿no? Y eso, bueno, ha enquilosado la universidad durante bastante tiempo. Ahora yo creo que afortunadamente en general ha cambiado, fuera de los doctrinarismos que tenemos en particular en Cataluña. Muy bien, Félix. Bueno, vamos a dar un salto de 50 años. Estaba pensando, oye, 50 años puede ser. Bueno, pues sí, oye, del 70 al 20 y pico, pues, de 50 años. Damos ese salto porque, eh, vamos a ver, las elecciones del 23 de julio, ¿no? Eh, Parece como que uno tiene que elegir entre extremos. O sea, habida cuenta que no esperas mayorías absolutas del PP y del PSOE, pues entonces uno tiene el destino, ¿verdad? Por ser español, vamos a decir que tiene el destino de poner el voto y lo está poniendo o para la extrema derecha, ¿no? Para Vox, o para la amalgama esa de Bildu, RC, tal. O sea, elegir entre extremos. Aquí inmediatamente, cuando esto lo charlaba el otro día haciendo también un podcast y nuestro amigo común Sergio Fidalgo me dijo, oye Joaquín, entre extremos sí, pero no los compares, porque que yo sepa, un extremo, el de Vox, ni ha dado un golpe de Estado, ni ha quitado el delito de sedición, ni ha rebajado el de malversación, ni ha matado a nadie, ni se tiene que arrepentir de nada, ¿vale? Y digo ni ha matado a nadie, pues porque hemos visto las listas de Bildu, ¿no? O sea, que sí, que lo digo, no lo digo, no, es que ETA, no, 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 digo ni ha matado a nadie porque personas que han matado están en las listas de Bildu, Están por ¿vale? haber matado. Sí, y Por haber están por matado, haber, ¿eh? no están Entonces, por los méritos. Sergio me decía eso, y tienes toda la razón. En definitiva, dos extremos no comparables en ese aspecto, desde el punto de vista, vamos a decir, constitucional, ¿no? Que es en lo que estamos, bueno, pues tú y yo, ¿no? En el mundo de la sociedad civil y con muchas otras personas. Te pregunto, en ese mundo en el que un extraterrestre podría ver la Tierra y decir, bueno, pues estos españoles, pues tiene una solución esto, y es que se entiendan los dos grandes partidos. Se entienden los grandes partidos, se dejan gobernar el uno al otro y así no caen en los extremos, que uno de ellos es muy indeseable y el otro a mí tampoco me gusta nada. ¿Qué Yo creo opinas que de esto? lo que Sergio decía tenía razón. Yo creo que en España, vamos a ver, esto de centro, no me gustan como categorías políticas, porque son conceptos relativos que no dependen de dónde te ubiquen los demás. O de extrema derecha, por ejemplo, es un concepto que arrojan unos para centrarse a sí mismos y decir que el otro es extrema derecha, ¿no? Vamos, cuando Ciudadanos empezó, que veníamos bueno, que éramos directamente socialdemócratas, era el partido liberal progresista y la tradición democrática del socialismo. O sea, así decía en el frontispicio de Ciudadanos, pues nos acusaron de extrema derecha, ¿no? Bueno, pues a ver, ¿qué quiere decir exactamente extrema derecha? Entonces, si uno se toma en serio las palabras, extrema derecha tiene que ver
con la defensa de ideas tradicionales, de la religión, de la tradición, de la herencia y de ese tipo de cosas. Bueno, yo cuando me hacen el inventario, entonces desgranemos ahora cuando se le aplica a lo de extrema derecha a Vox. Se refieren, creo que, voy a ver si me acuerdo, por ejemplo, o sea, el trato con los extranjeros, ¿no? Y que tiene una posición hostigante, manifiesta en el caso de cuando hablan de los menas, con un montón de falacias lógicas y estadísticas, es decir, el hecho de que ciertos crímenes los cometan, todos los que los cometan son menas, no quiere decir que todos los menas cometan crímenes. Esa es una falacia estadística muy extendida, muy parecida a la que cometen las feministas cuando dicen cierta violencia toda la hacen los hombres, pero eso no decir que todos los hombres cometan esa violencia. Esa es una falacia que corrompe nuestro discurso, debate político. Pero bien, vale, hablemos de los extranjeros, hablemos de lo que pasa con el concepto este de violencia de género, que me gustaría que alguien me precisara en qué consiste, porque no se encuentra en la jurisprudencia europea, ¿no? Y ahora podemos detenernos un poco. El trato con el nacionalismo, que sin duda, pero bueno, pues hay ahí algo más. Y el trato con los homosexuales y otro tipo de minorías. Bien, empecemos por esto último. En minorías y homosexuales, hoy el voto homosexual es fundamentalmente, en Francia votan más a Le Pen que a Macron. ¿Por qué? Porque ven que, bueno, pues porque hay xenofobia, o lo como quieras llamar, pero ven en la migración norteafricana un peligro a su libertad de comportamiento, ¿no? O sea, el voto gay es un voto hoy más de extrema derecha, porque además tampoco supone más cosas, ¿no? Respecto a los extranjeros, hombre, ¿qué podemos decir de un país? Dice, bueno, siempre repito la misma fórmula, pero creo que es lo bastante eficaz. Tenemos partidos políticos que no es que no quieran que los extranjeros sean conciudadanos, es que los que ya son conciudadanos nos quieren convertir en extranjeros, quieren privarnos de derecho de ciudadanía. Xenofobia la tenemos superlativa y se llama HB, se llama Bildu, que quieren privarnos de derechos a los españoles dentro de nuestro país y de los más básicos, de lo de ciudadanía. Pues empecemos por ahí. Recordemos en Puyol, hace 2 días, en 2004, sale político, diciendo que cuando vienen de fuera la esencia pura de los catalanes se pervierte al mezclarse con el mestizaje, es un peligro para... Eso es pensamiento racista de manual. Y si queréis luego, o si quieres, hablo de algún experimento laboral inquietante. A los catalanes de apellidos españoles los tratan igual en posiciones laborales que a los norteafricanos. Se ha hecho pruebas con currículums ciegos, o sea, si te pareciera más que los apellidos y el mismo nivel de catalán, uy, este es como Mohamed y este no es como Puyol, ¿no? Esto se ha hecho, o sea que manifestaciones de racismo existen todas esas. Y el trato con la violencia de género, oye, que da la impresión de que Vox sea partidario de que los señores puedan pegarle a sus esposas, a sus mujeres. Y no, ellos quieren que todo el mundo vaya a la cárcel. O sea, la extrema derecha siempre ha sido punitivista, ¿no? Y además, la equiparación que se hace entre racismo y feminismo, como que no, mire, un racista, un tío del Ku Klux Klan, pues quiere matar a un negro, pero si ahora le traen 5 negros, prefiere matar a 5 negros, porque él quiere matar en tanto que negro. Mientras que cuando Manolo quiere pegarle a Pepa, si le traen a 5 mujeres de la calle, no, yo quiero pegar a Pepa porque es un pirado, porque tal, pero porque es su mujer, porque tiene un vínculo especial afectivo con ella, ¿no? No con cualquier mujer. Por tanto, no le pega a mujer, sino porque la relación es una relación sexista, porque tiene fuerza, lo que sea, pero está marcada por eso. Entonces, no equiparemos ese tipo de cosas, ¿no? Y no sé si me quedaba algo. Y sí, por supuesto, el nacionalismo. A mí todo este rollo de Vox, de los glorioso pasado español, pues bueno, lo será o no, pero no es cosa nuestra. Nosotros somos el resto de todos los naufragios, ¿no? Del mismo modo que no podemos blasonar, avergonzarnos de aquello, tampoco del futuro, pues nosotros somos lo que queda aquí. Y lo que tenemos que preocuparnos es el futuro, ¿no? Entonces, eso, bueno, y luego además, sí, que ha sido tradicionalmente la derecha más reaccionaria, la que apelaba al origen, a la identidad, al pasado, a la religión, y ahora quienes defienden la apelación a la identidad y a lo que fuimos y a la preservación, eso es la izquierda reaccionaria. Entonces, yo creo que los conceptos están profundamente distorsionados. Y por otra parte, pues Vox quiere cambiar la Constitución. Yo también quiero cambiar la Constitución. Entonces, ya en hablaremos, ¿no? Entonces, pues sí, es un partido de derecha conservadora, como fue la democracia cristiana durante mucho tiempo, pero después de los pactos que se han hecho con gente que a mí me parece, sí, conceptualmente de extrema izquierda, de extrema derecha, como son todos nuestros nacionalistas, que son inseparables del concepto de raza y de etnia,
pues entonces no acepto esa equiparación entre unos y otros. Por supuesto que todos querríamos un pacto PSOE-PP, ¿no? Y yo quisiera, pues qué sé yo, que Natalie Portman me hiciera caso, pero, pero no podemos, o sea, no soñamos con frites, lo que decimos en Cataluña. No, o sea, soy realista acerca de lo que podemos esperar de lo que hay, ¿no? Y yo espero muy poco, pero vamos, quizás soy un tío un poco sombrío, pero no es mi oficio jalear a la gente, ¿no? Entonces, quizás soy Félix, más pesimista que tú. no, respecto a lo que has ido diciendo sobre la extrema derecha, metiéndote en un terreno políticamente muy incorrecto, ¿no? En todos y cada uno de los aspectos, pero con mucha razón, ¿no? Eh, yo añado una cosa. Lo que realmente a mí me separa, sí, o sea, en efecto, yo no he oído a nadie de Vox que digamos que, en efecto, ¿no? Por ejemplo, la violencia de género, sí, sí, son punitivistas, ¿no? Bueno, no, que vayan a la cárcel, ¿no? Sobre el nacionalismo, pues claro, el nacionalismo, ese sí que es racista de extrema derecha, eso sí que es extrema derecha, ¿no? Eso sí que es los que se han situado antes de la Ilustración, ¿no? Esos son antemodernos, ¿eh? Sí, sí. Eso sí que es, o sea, esos no han pasado por la modernidad, ¿no? Pero hay una cosa que realmente a mí me distancia absolutamente de ellos, que es el tema del europeísmo. Sus alianzas con los partidos europeos, digamos, antieuropeos, antiintegración, eh, eso es para mí, ahí me sitúo radicalmente en contra, por dos razones. La primera, porque pienso que lo mejor para España es una Europa integrada, ¿eh? Y lo segundo, porque pienso que no hay otro remedio. O sea, lo primero me gusta y lo segundo, o estás en un bloque grande o no estás. Esto tiene que ver con algo que explica muy bien Emilio Lamo de Espinosa, ¿no? Y este es un tema económico, ¿no? De la productividad. Tendemos en el mundo a ser igualmente productivos en tanto en cuanto la tecnología, que tiene mucho que ver con la productividad, se va democratizando y se va teniendo acceso, ¿no? Aquí y allá. O sea, tú y yo mandamos ahora un WhatsApp a una persona que está en Australia, lo lee, pero si estás en Burkina Faso, una persona puede hacer lo mismo. Antes no era así, ¿no? Entonces, conforme la productividad se va equiparando, pues realmente y se va equiparando por lo que digo, fundamentalmente por el acceso a la tecnología, entonces nos encontramos con que el mundo es de los países grandes. Si todos producimos lo mismo, pues es cuestión de número de habitantes. Por lo cual, te quiero decir que España o incluso Alemania, ¿no? No tiene absolutamente nada que hacer solo y no es que yo soy europeísta, no, no, aparte que usted sea europeísta, yo lo soy profundamente, es que sin Europa, o sea, sin 300 o 350 millones de seres juntos, no somos nada en el mundo que viene. Y ahí Vox No, no, vamos a ver. navega. ¿Estás de acuerdo o no? Preciso, preciso. Por una parte, yo no he defendido a Vox. He desactivado los argumentos que se utilizan contra Vox. O sea, yo estoy muy lejos de Vox. O sea, yo además soy redistributivo, estoy en favor de un impuesto de sucesiones que tiemble en milagro. Y soy un tío de izquierda, vamos a decirlo así, y podría argumentarlo, pero no corresponde a nuestra discusión de hoy. Con respecto a Europa, segunda parte, claro, yo soy internacionalista. Yo, vamos, en uno de los libros, o sea, yo tengo un principio que es minimización de las fronteras. Cualquier frontera es levantar arbitrariamente una barrera de desigualdad. Es decirle al que está al otro lado, que ha tenido la mala suerte o el mal azar, y no es mérito suyo, de haber nacido a unos metros más allá, que no tiene los mismos derechos que tú, y que no puede compartir contigo ni redistribuir contigo simplemente por una circunstancia fronteriza. Entonces, mi idea general es cuantas más amplias fronteras que sean compatibles con la democracia y la justicia, igual, aunque nos toque perder a nosotros. Ahora bien, cuidado con hacer de la necesidad virtud. Es decir, el progreso tecnológico con Franco esto hubiese llegado, ¿eh? Y esto también. O sea, a veces nuestro diferencial con Europa no es casi mayor ahora que el que hubo en su momento. Pero yo no creo que el desarrollo económico sea lo básico. O sea, que me parece importante,
una Europa en donde el juego de incentivos sea diferente, porque Europa, no nos engañemos, como los gringos, digo gringos, ¿eh? Cuando nosotros aquí nos temblaron en 2017 que tuvimos problemas, podía haber hablado mucho más clara, que nosotros nos volvíamos hermeneutas y no, daos cuenta que no han apoyado a los secesionistas, sino que han apoyado, vamos, oiga, si se toman en serio su compromiso con la democracia en España, ¿eh? Tanto unos como otros, pues entonces su apuesta es muy clara, pero es que terriblemente en política internacional priman los intereses y los valores. Mira, ahora mismo voy a ser políticamente más antipático todavía, pero estamos entre amigos y se habla por libre. Han aparecido las memorias de Otero Novas. ¿Sabes quién era? El ministro de Suárez. ¿Qué ha Estuve con dicho él las, el otro día, estuve con él el otro día, sí. ¿qué ha dicho las memorias de Otero Novas? Que cuando estábamos en bendita transición, en una España democráticamente frágil, los Estados Unidos amenazaron con ocupar Canarias si no entrábamos en la OTAN. ¿Eh? Eso, y esto lo ha dicho ahora y en un libro de memorias anterior. Y esto, oye, Estados Unidos, pues le interesa lo que le interesa, porque es geoestrategia, no los principios, no los excedentes, que en la OTAN estaban las dictaduras de Portugal, estaban las de Grecia y los coroneles, y ya está, y me parece bien o mal, pero esa es la ley. Yo quisiera que Europa no hubiera esta liga de que tironeamos cada país y nos olvidamos del concepto de ciudadanía europea. Creo que es eso y hay que estar, porque sí, porque es el terreno del futuro, pero hay que estar con una vocación de ciudadanía y de pensar en redistribuir también entre nosotros, ¿no? De tomarnos eso en serio, ¿no? Que dicen, no, cuidado, y coño, nosotros vivimos en el 2008 pues, el PIX, ¿no? Es que los trabajadores no, españoles son unos gandules. Oiga, pues después descubrimos cuando se miran los datos que los alemanes trabajan menos que nosotros, cuando se miran de data, pero nosotros estábamos pidiendo perdón porque parecía que vivíamos a la Bartola, que es lo mismo que decían aquí de los extremeños, en Cataluña me refiero. ¿Te acuerdas? Lo de las ERTES y todo este rollo que están todo el día en el bar los andaluces. Pues eso, bueno, pues oiga, tomémonos eso en serio, ¿no? Y esa parte de una Europa que ha existido como ideal, que estaba en el origen, desgraciadamente se ha convertido, y ahora mismo se están tomando decisiones sobre derechos, y el otro día escuchaba que, bueno, a cuenta de que estamos en guerra, dicen que estamos en guerra, esperemos que porque los parlamentos no lo han votado, pues que se podían vigilar los periodistas sus informaciones por parte de... Esto son cosas muy serias. Yo quiero una Europa, un Occidente comprometido con el Estado de Derecho en serio, libertades y democracia. Y eso es lo que apuesto. Entonces, con independencia del desarrollo económico, que sí, que es interesante y tenemos que hacerlo y está por ello. Pero vamos, que no estamos hablando de Vox, porque por otra parte, el otro día en el Parlamento Europeo, que también nos hemos olvidado, ¿con quién votó Pedro Sánchez que nos investigara a Marruecos su violencia de derechos? Con Le Pen. Es que a la hora de votar, amigo, y luego Sí, hay mucho tipo antieuropeo en la extrema izquierda y en la extrema derecha. Es que los votos son muy raritos, ¿eh? sí. Las compañeros de votos. Eso es cierto. Bueno, era muy consciente desde el primer momento que, claro, que no estabas defendiendo a vos como algo tuyo, No, ¿no? no, Sino estabas tratando de desactivar una es serie la de distorsión del mapa mitos, político ¿no? español. Así ya Esto, mitos. Los eso hay Vox, que ser. es decir, emigrantes, etcétera, violencia de género, etcétera. Era muy consciente de eso porque, bueno, todo el mundo te conoce No, no me conoce. no, Pero, conoce tu ideología sí, ¿no? Tu ojalá. ideología sí. Sí, oye, no, ahora es que has mencionado Otero Novas, estuve con él otro día en el foro de profesores y en una conversación que tuvimos con otro profesor que ahora no recuerdo, pero que estuvo hablando de Estados Unidos y de la transición y el papel de la transición, recordaba sobre los Estados Unidos y alguien dijo, pero bueno, es que es- todo eso, el final del franquismo fue tutelado por Estados Unidos y tal. Y entonces hay gente que dijo, no tiene que ver. Bueno, y entonces estos dos, esta persona que no recuerdo ahora, Otero Novas, dice, bueno, a ver, yo no sé si a Carrero Blanco lo mató la CIA, ¿no? Pero sí tengo la seguridad más absoluta que conocían el asunto, ¿no? O sea que ya con eso, o sea, cargarse a un presidente de gobierno o conocer, ¿no? No, no, sí, vamos, y la Ya, operación es decir, Gladio. ya es bastante, ¿no? Ya es bastante. Entonces ahí hubo una conversación y expertos, ¿no? Sí, o sea, estaban más que no solo conocer, sino ayudar y hay libros, ¿no? Sobre eso. Bueno, ya es bastante eso, ¿no? Sí, Y, sí. y eso tuvo que ver no solo como piensa la gente, ¿no? Para evitar que el franquismo siguiera después de Franco,
sino que tenía mucho que ver con Canarias, tenía que ver con las bases, tenía que ver con muchas Claro, cosas. es que son sus cuentas, Muchas ellos hacen sus otras, cuentas. Marruecos, etcétera. Es decir, Ahora que mismo, ahora mismo el aliado en el norte de África es Marruecos, el aliado preferente de Estados Unidos. Y ese es nuestro principal problema exterior, ¿eh? bueno, pues ahí tenía, en fin, por ahí venía más que por lo que se pensó siempre, no, que es que así ya termina el franquismo después de Franco, porque ya no hay quien le sustituya. No, eso no es así, porque Carrero Blanco se encargó de decir, y esa es una de las conclusiones de este congreso tan interesante de Foro Profesores, Carrero Blanco se cansó de decirle al príncipe de España que en cuanto muriera Franco, él se iba. Se cansó de decirlo. O sea, lo dijo en todo los, es decir, que por ahí iba más por el tema bases, Marruecos, etcétera. Uf, qué cantidad de cosas, qué cantidad de cosas. Oye, hay un pensamiento, si quieres, para acabar, que llevamos ya más, vamos, una media hora bastante larga. Hay un pensamiento que te he leído y que si soy capaz de encontrarlo, es que me ha parecido estupendo para la gente que estamos en el tema este que entre nosotros en broma llamamos la resistencia, ¿no? Me refiero a los que estamos en el tema del nacionalismo o contra el nacionalismo en los sitios complicados, ¿no? Yo fundé Sociedad Civil Navarra, soy navarro y yo sé de esto casi que desde que nací, ¿no? Y ha habido una frase en tu libro, en este libro que hemos mencionado, que me ha encantado porque es exactamente lo que yo pienso de estar, Teresa Freixas me decía, bueno, Joaquín, en la resistencia, ¿no? De broma, no lo decimos entre nosotros. Sí, no, no, no. Que al final, lo que importa es lo que uno añade para mejorar el mundo. Mira, me impresionó esta frase porque si no piensas así, ahora mismo te vas de cualquier movimiento de la sociedad civil, porque la sociedad civil es la sociedad de la frustración, porque no tienes el BOE, no tienes el BOE. Entonces, Sí, sí. ¿qué puedes conseguir? Pues puedes conseguir, sí, claro, oye, Sociedad Civil Catalana organizó 2 manifestaciones de 1 millón de personas en Barcelona que cambiaron la historia de este país. Yo tuve el honor de hablar en una de ellas. Exactamente, exactamente. Y yo tuve el honor de estar en la organización. Bien, eso lo contamos, pero no tienes nada más que contar. Es decir, qué difícil es conseguir las cosas. Entonces, si no tienes como mentalidad el decir, mira, pon tu granito de arena, que es otra manera de decirlo, en una manera más común, esa frase, oye, apaga y vámonos, ¿no? ¿No crees que hay mucha frustración y tú en estar señalado en Barcelona como constitucionalista, ¿no piensas que sin eso nos iríamos? Bueno, hay una frase que yo rescaté, como tantas cosas de mi admirado Andrés Trapiello, y ya después le he ido siguiendo el hilo y casi se ha convertido, y que está en el epílogo, un texto que está escrito por mí de agradecimiento, que es un lema de un campesino que luego se la contó a Unamuno, que es todo lo hacemos entre todos, ¿no? Como diría el propio Cernuda, que el hombre preparó para el espíritu del hombre, es patrimonio nuestro y herencia de los hombres futuros. Al tolerar que no lo traten y maltraten, el hombre desciende y cuanto por ese camino que del hombre lleva la bestia. Perdón por la última pedantería, lo de Newton, ¿no? De trabajar sobre hombros anteriores. Nosotros aportamos, contribuimos, lo hacemos los unos por los otros. Por eso, cuando a veces los amigos economistas dicen, no, es que somos máquinas egoístas y tal y cual, bueno, las cosas son muy complicadas. No, 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 somos, incluso a veces bueno, pero eso ya sería otra discusión sobre el sistema de patentes, ¿no? Esta especie de vincular la aportación a lo que tú puedes conseguir. Cuidado porque hasta puede paralizar el conocimiento si la conservas durante mucho tiempo y otro no podrá aportar. Yo creo que estamos en un reto compartido de trabajar entre todos, de comprometernos entre todos. Ahora bien, cuando hacemos política, ese idealismo, para decirlo en el sentido clásico, no podemos pensarlo. Es decir, creo que tenemos que pensar que el reto en España es cómo modificar las instituciones para que los incentivos de los políticos, que tienen los suyos personales, el caso de Sánchez, coincidan con los incentivos generales del país. Porque si no,
O sea, ahora mismo el problema fundamental de nuestra historia reciente es que Sánchez tenía unos intereses que lo alejaban del interés de su propia organización política, del PSOE, y lo alejaban de los intereses comunes de los españoles. Entonces, mientras tengamos ese sistema, pues tenemos un problema serio. Yo creo que, desgraciadamente, pero me temo que buena parte del problema de nuestros estados, las autonomías, tiene que ver también con eso. Nosotros diseñamos, no olvidemos el guión general, diseñamos el estado de las autonomías. ¿Para qué? Para resolver lo que llamamos el problema territorial. Si ahora miramos cómo son las cosas, el problema territorial ahora es más grave que entonces. Por tanto, el Estado de las autonomías ha ahondado el problema y no lo ha resuelto. Por una razón muy sencilla, y es que los nacionalistas no buscan aplacarse. Al revés, ahora mismo, en tantas comunidades autónomas españolas, indefensos ante unos tipos que le dicen, no, usted no viene aquí si no sabe hablar catalán, y que todos lo aceptamos, que una muchacha de Cádiz no puede trabajar en su país y la echen del trabajo porque se cabrea, porque le piden un requisito arbitrario, y lo aceptan los sindicatos y las organizaciones feministas. Pues entonces lo que va a hacer el de Asturias es decir, pues aquí el bable, y los de Canarias pedirán el silbo canario. Y estamos destrozando nuestra comunidad política porque hay un sistema de incentivos que alienta los peores comportamientos de los españoles. Kant hablaba, y yo titulé un libro con, dije, incluso para un pueblo de demonios. Tenemos que diseñar las instituciones asumiendo que la gente no van a ser ángeles y santos, que por supuesto muchas veces lo somos, empleamos horas, fatigas, trabajos y esfuerzos en trajines que desbordan con mucho los intereses más inmediatos. Eh, Somos almas plurales, un yo plural de sombra única, decía Borges, ¿no? Esas son cosas nuestras, pero por Dios no podemos empezar a asumir heroísmo. Tenemos que ver que estamos trabajando con individuos que tienen como objetivo destrozar nuestra comunidad política y no tenemos que producir instituciones que los alienten. Entre tanto, quedamos la resistencia, pero vamos, que tampoco somos héroes, que joder, tenemos vidas cómodas. Tú tienes, vamos, podrías tenerla más cómoda y yo podría tenerla más cómoda, pero tampoco estaríamos a gusto, ¿no, querido Joaquín? No, es verdad, es verdad. Bueno, al final es buscar ese que se ha hablado tanto del sentido de la vida y uno se Iba a va decir colocando iba a a decir, veces sin y poner, decisión intelectual, ¿no? Empiezas a tomar la costumbre de no decir no y de repente estás hasta arriba. Y dices y que tomarte un poco en serio a la hora de pensar, sin ponerte solemne y estupendo y y hacer con sentido del humor, pero tomarte en serio cuando haces algo. No, no estar ahí, que luego hablaríamos un día de los intelectuales, de ese papel veleta que Sánchez dice A y dicen A y al día siguiente dice lo contrario de A y dicen pues también no A. Hombre, pues no. Pero en fin, eso ya sería otra conversación. Muy bien, Félix. Bueno, yo creo que cerramos aquí. Voy a hacer un pequeño resumen de las notas que he ido tomando de las cosas que hemos hablado. Ha sido una conversación deliciosa, una charla de estas que me encantan a mí porque es una charla sin ninguna estructura, sin ninguna formalidad y hemos hablado de tantas cosas diferentes. Y yo creo que entretenido para quien nos escuche e incluso alguno hasta lo puede encontrar interesante en lo que se refiere a ti, porque a mí me tienen ya muy oído. Entonces, el amigo Félix, le hemos llamado la familia emigrante y ha salido la reflexión, ¿por qué emigrante? Porque va a Barcelona. Si hubiera vivido a Madrid, bueno, Madrid que es una ciudad de migrantes entonces, ¿no? Y ese ya de por sí es una reflexión, ¿eh? Muy Eso bien. es una reflexión. Y bueno, tus recuerdos del barrio chino, con padres analfabetos, ¿no? Que dices esa inmigración que no va a la periferia, ¿no? Los planes de desarrollo, ¿no? Que es por donde ahí provoca la inmigración de España a España, ¿no? Sino en el centro, ¿no? Con temas de prostitución, de drogas, gays perseguidos. eh, qué curioso esto del tráfico de bicarbonato por las mercancías que se movían en el puerto. Has hablado de personas bueno, que se movían por ese ambiente, que era guay moverse en ese ambiente como intelectual, como Gil de Viedma, Goytisolo. Hablabas del barrio chino como catalanes también, había también catalanes derrotados, ¿no? Frases y eso que decías, y estábamos ahí que queríamos ascender socialmente y físicamente, porque de la Gran Vía para arriba, y has mencionado las calles paralelas que van para allá, yo no me movía, ¿no? Yo no me movía. Y hablas de las Ramblas, estabas en las juventudes comunistas, que luego yo hemos entrado en el tema del PSUC,
y tu afán por la curiosidad, ¿no? Por aprender. La curiosidad es lo que ha movido, ¿no? Es lo que nos ha llevado a ser lo que somos, ¿no? La curiosidad, el aprender, leer las revistas, ¿no? Triunfo, Jiménez Los Santos, que por cierto era de la ORT, ¿no? Sí, la gente, pues en Era fin. maoísta, no sé si de la ORT o del Partido Comunista en el... Es que había tal variedad entonces que O sea, claramente parecía era, Sumemos de Mora. era de la ORT, si no recuerdo mal. En La fin, ORT era... que, en fin, que vamos cambiando la vida, ¿no? Bueno, tu referencia, Sacristán, no hemos hablado de Francés de Carreras, pero también una persona importante en tu vida. Y luego hablas de algo que hemos vivido la gente de nuestra generación, que si bien es cierto que en la transición es UCD y personajes del PSOE liderados por Adolfo Suárez y el Rey, pero hay un sustrato ahí, digamos, de intelectualidad que va moviendo, que es como yo diría como la gasolina del motor que empezó, ¿no? Esa gasolina que aquello era imparable, ¿no? En las universidades, ¿no? Luego has hablado de los nacionalistas, ¿no? Lo mismo que esta izquierda, ¿no? En Cataluña era sobre todo el PSUC, ¿no? Los líderes, los mejores, eran los mejores, una izquierda bastante caviar, ¿no? Recuerdo que se iban a un restaurante muy caro ahí del Tibidabo, que no recordara cómo Luego se había llama. los otros, había los obreros, ¿eh? Los que chuparon cárcel eran obreros, ¿eh? Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y entonces dice que estaban infiltrados y dices, bueno, para infiltrar los nacionalistas, ¿no? Que están en todo, están todas las instituciones, Cámara de Comercio, sindicatos, en todos lados, y te ha recordado el triunfo, Cuadernos para el Diálogo. Luego hemos cambiado porque hemos volado 50 años y hemos hablado de acuerdos PP-PSOE para evitar los extremos. Y yo he mencionado lo que ya en su día me alertó nuestro amigo común, decía, oye, no me compares una cosa con otra, con Vox, con la extrema izquierda, Bildu, etcétera, que Vox ni ha matado a nadie, ni se tiene que arrepentir de haber matado a nadie, ¿eh? Ni, en fin, ni ha quitado el delito de sedición, malversación, etcétera, ¿no? No es incomparable. Y entonces tú has entrado de lleno en algo políticamente muy incorrecto, pero a desactivar una serie de mitos, ¿no? Yo diría, ¿no? Sobre la violencia que tienen que ver con esa extrema derecha, Vox, de violencia de género, del tema de la violencia sexual, de violencia de género, el tema de los emigrantes. Y tú dirías, bueno, yo diría que es una derecha conservadora, muy distante de mi ideología política, que yo soy una persona pues, de izquierda y por lo tanto, por cierto, que esto no hemos hablado, internacionalista, no es que una cosa y la otra vienen juntas y claro, cuando se es identitario y socialista, o sí, no se entiende o no ha leído mucho, o no ha leído mucho. Hemos hablado también de Otero Novas del papel de los Estados Unidos el último en el tardofranquismo, ¿no? Que hay cosas interesantes. Y tú has hablado, también has mencionado que eres una persona que estás por la redistribución, ¿no? Y eso pues también se estudia en economía. Eh, Has mencionado aquel frase horrible, ¿no? De los del sur, ¿no? Con la cervecita en el bar. Aquello fue de las cosas más asquerosas que yo he oído. También he oído lo de la Virgen esta, ¿cómo era? Que le pusieron ahí en TV3, en fin, cosas, realmente que prefiero no acordarme. Sigamos. Y luego eh, has dicho cosas que tenía que ver con una reflexión que yo te he puesto de una frase tuya en el libro, ¿no? Lo que importa es lo que uno añade para mejorar el mundo, ¿no? Y ahí has hecho unas frases muy bonitas de unos y de otros intelectuales, de todo lo hacemos entre todos, ¿no? España como reto compartido, ¿no? Y hay un desideratum, ¿no? Para España, que las instituciones se reformen de tal manera que tengan que coincidir los intereses de los políticos con los intereses comunes, ¿no? Que no se pueda uno y otro vivir separado como ahora. Y has terminado con una reflexión sobre el estado de las autonomías que se hizo para, digamos, satisfacer a los nacionalistas. Bueno, también es cierto que veníamos de una historia, ¿no? De una historia pues, reciente, de final del 19 y del 20,
digamos, con brotes nacionalistas y guerras civiles donde el nacionalismo tenía que ver. Entonces, yo creo que con muy No, no, buena intención, siempre van magnífica intención, sí, sí. bueno, pues vamos a hacer esto. Y entonces se ha construido un Estado claramente federal, como es un Estado súper federal, que si le llamas así, dices, oye, pero ¿cómo puede ser? No, no, somos mucho más federal que Suiza o que los Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Un Estado súper federal en donde el tema del nacionalismo es el problema mayor que el que había entonces, ¿no? O sea, hemos hecho toda esta historia para que ellos estuvieran mejor y resulta que ellos, los nacionalistas, pues están ahora creando más problemas al conjunto, ¿no? Al ciudadano, ¿no? En fin, muchas cosas, nos hemos ido casi a una hora, un placer hablar contigo y no sé si quieres cerrar de alguna manera, pero que bueno, que yo me lo he pasado muy bien, espero que los que nos escuchen pues también se diviertan escuchándote a ti. Bueno, es una, bueno, una agradable conversación de amigos para una tarde de verano, que Sí, antes de que llegue el tour, pues algo que pueden hacer. Muy bien. bueno, muy bien. Y aparte veo que sigues jugando al fútbol, no está mal. Sí, no, esto es mi única religión privada, pero disfruto como una criatura. Muy bien, Félix. Oye, pues Vale, nada, encantado y vale, ya vale. nos veremos por ahí en esta lucha que, como dices tú, lo que importa al final es lo que uno añade a lo que hay. ¿Eh? Estupendo, Joaquín. Un Vale, abrazo. Un adiós. abrazo. Adiós.